La siguiente historia que el día de hoy voy a compartir contigo nos fue enviada de manera anónima desde el estado de Veracruz, México. La fábrica de café. Te quiero contar algunas vivencias experimentadas por mi querido padre. Él ya no está en este mundo, pero aún así siempre las recuerdo. Mi padre siempre fue una persona a la cual le gustó mucho la bebida. Su vida desde pequeño siempre fue muy dura, pues a los 15 años quedó huérfano de padre y madre. Él nació en el estado de Sonora, pero por azares del destino y el rodar de su amarga existencia, llegó hasta el estado de Veracruz, lugar donde conoció a mi madre, también ya fallecida recientemente. Mi padre también era una persona con un carácter muy fuerte, y a pesar de estar con mi madre, él nunca dejó de ser una persona solitaria. Contaba que en sus tiempos de juventud y parte de su adultez, trabajó en una de las fábricas de café más importantes de los años 70 y 80 del estado de Veracruz. Mi padre decía que aquella fábrica fue fundada por empresarios de la Ciudad de México, asociados con una empresa veracruzana dedicada al cultivo de granos de café. Contaba también mi padre que esta fábrica tenía alrededor de 100 empleados, entre cargadores, ingenieros, peones, vigilantes y personal de limpieza. La maquinaria principal del establecimiento aún funcionaba con leña. Maquinaria, si bien algo atrasada, contaba con buenas instalaciones. Decía mi padre que dichas instalaciones de la fábrica se encontraban un tanto retiradas del pueblo, a algunos 30 minutos de donde vivía mi padre y mi madre en aquel momento. En aquel tiempo mi papá aún vivía solo. Si bien ya conocía a mi madre y la frecuentaba, no vivían juntos todavía. Mi padre comenzó trabajando como cargador. Él junto con sus compañeros se encargaban de descargar los camiones grandes que llevaban lonas y costales de tela llenos de café entero para ser procesados en dicha fábrica. Decía mi padre que la paga ahí era muy buena, que todo aquel que trabajaba y pertenecía a dicha empresa tenía muy buen porvenir. Como ya dije anteriormente en un principio, mi padre siempre fue una persona que bebía mucho. Jamás le faltaba su botella de tequila, aguardiente y sus cigarros. Hasta el último día de su vida jamás le faltó el alcohol. Así duró varios años como cargador y peón de aquella fábrica. También a veces se le asignaban algunas otras tareas como el acomodar leña, limpiar los carros y la maquinaria cuando fuese necesario. Igualmente había que bajar a colocar tomas de agua metros abajo de la fábrica. Mi padre decía que al acercarse a colocar dichas bombas de agua, eran varios los que al cumplir esta orden aseguraban ver a una criatura salir del pequeño río de donde tomaban el agua. A voces de otros de sus compañeros, se decía que los dueños del ingenio habían pactado un convenio con el diablo para así poder prosperar en mayor medida, lo más rápido posible y por mucho tiempo. Esto a cambio de almas que se decía eran ofrecidas de los mismos trabajadores de la fábrica. Esto jamás se supo bien si realmente fue verdad, o solo uno de tantos mitos que solían rodear a las grandes empresas y negocios de antes. Mi padre, incrédulo y escéptico a todo este tipo de situaciones, jamás hizo caso a nada de aquello. Por el contrario, decía que quería ver a aquella criatura con sus propios ojos para poder creerlo. Contaba que una noche, junto con otros 2 compañeros, les tocó bajar la famosa bomba de agua para abastecer la máquina. Tenían que ir mínimo 2 personas más para cargar la bomba. Los compañeros de mi padre iban nerviosos, ya que en el transcurso del camino, que dicho sea de paso, era una pequeña vereda muy estrecha, llena de hojarascas y tierra suelta. Mi padre les iba contando sobre aquella famosa criatura sobrehumana, que a muchos de la fábrica ya se decía los había asustado. Sucesos que hasta esa noche para mi padre eran desconocidos, dicho por él mismo. Mi padre me contaba que se rumoraba que aquella criatura tenía una forma de ajolote que caminaba sobre 2 patas, que salía del río de momento, y que en varias ocasiones al principio cuando comenzó a funcionar la fábrica de café, esa cosa habría sido la causa de la desaparición de algunos trabajadores de una forma muy extraña. Inclusive uno de ellos había dado su testimonio de que aquella criatura era obra del mismo infierno.
que los mismos dueños de la fábrica eran partícipes de todo aquello, al haber hecho el mentado pacto con el innombrable, para hacer que todo en ese lugar fuera próspero económicamente hablando. Aquel testigo que se atrevió a relatar todo aquello, dice mi padre que terminó desaparecido de una manera muy extraña. Nunca se volvió a saber de él. Su familia acudió con los dueños de la fábrica para hablar con ellos, los cuales no le pudieron dar una buena explicación. Así quedó el caso y jamás se volvió a saber de aquel hombre. Contaba mi padre que esa noche llegaron al río y comenzaron a moverse para instalar y dejar funcionando la bomba lo más rápido posible y así regresar a la fábrica. El ambiente era muy tenso, a pesar de que él no creía del todo en aquellas historias de fantasía. Sus dos compañeros se les veían muy nerviosos y bastante temerosos a la hora de acercarse al agua. Él en cambio decía estaba tranquilo mientras terminaban de colocar todo aquello. Pero de un momento a otro, en tan solo un instante, se comenzó a escuchar un sonido muy fuerte proveniente del agua. De inmediato y sin pensarlo, los compañeros de mi papá salieron disparados corriendo hacia afuera del agua, sin decir nada. Dijo que él se había quedado por unos minutos más a la orilla del río. Cuenta que siguió escuchándose el chapoteo del agua como si alguien estuviese nadando en el lugar. Mi padre dijo que en aquellos momentos comenzó a sentirse observado, mientras que el sonido en el agua se hacía cada vez más fuerte e intenso, como si algo viniera hacia la superficie. Mi padre se retiró del lugar puesto que ya era muy noche, y claro que un terror inmenso lo comenzó a invadir también. Al ir subiendo el camino dice que claramente escuchó como algo salía del agua, comenzando a caminar tras de él. Al escuchar esto volteó en repetidas ocasiones pero sin lograr ver nada. Estaba todo completamente oscuro. Llegó a la entrada de la parte de atrás de la fábrica encontrándose al vigilante. Le dijo que si no había visto pasar a sus otros dos compañeros, a lo que éste respondió que tenía algunos minutos que ya habían pasado. Los había visto muy alterados. Mi padre se dirigió adentro de la fábrica a buscarlos. Pudo observar que estaban en la parte de la máquina, junto con el jefe de área de aquel entonces. Dice que sus dos compañeros presentaron su renuncia, y aunque esta no les fue aceptada, dejaron de presentarse a trabajar por su propia voluntad. Al saber esto, los dueños de la fábrica decidieron hacer una junta donde les dijeron que todo aquel que decidiera irse de la fábrica sin motivo alguno sería demandado por incumplimiento de trabajo. Cosa muy extraña para ser una empresa de no tanta proyección, que si bien tenía gran cantidad de trabajadores, se les hacía muy raro todas aquellas advertencias. Pasando todos aquellos sucesos, cuenta mi padre que ahora cada 15 días, dos de los dueños llegaban a la fábrica para hacer un pequeño recorrido y ver cómo marchaba todo dentro del establecimiento. Pero se decía que en ocasiones hacían cosas muy extrañas. Muchas veces llevaban consigo a lo que parecían ser brujos, que hacían limpias dentro del lugar, lo cual no se les hacía nada raro, debido a todo lo que se rumoraba sobre ellos, al igual de aquel mentado pacto con el innombrable. Una noche estando afuera descargando un camión de leña, me contó mi padre que él junto con otros compañeros comenzaron a observar dentro de la fábrica en la parte de arriba, en la segunda planta, cómo se asomaba una silueta negra que los veía fijamente, la cual por rato se escondía pero seguía observándolos sigilosamente. Cosa también algo ya normal para algunos trabajadores, ya que se decía que dentro de toda la fábrica penaban las almas de aquellos que habían sido entregados en el mentado pacto, hecho por los dueños y el innombrable. Mi padre y sus compañeros decidían mejor no hacer tanto caso a lo que ahí ocurría. Si bien eran muchos los testimonios de los sucesos que ahí pasaban, trataban de no tomar en cuenta todo aquello, para no tener más alboroto dentro de la fábrica, evitándose así más problemas. En una ocasión en el área de descarga en la parte de atrás, decía mi padre que muchos de los trabajadores ocupaban ese lugar para irse a tomar un pequeño descanso sin ser vistos por los vigilantes o superiores. Decía que en una ocasión en que se encontraba solo en dicho lugar, detrás de los camiones que llegaban para ser descargados, de pronto a lo lejos comenzó a escuchar gritos de personas como si los estuviesen torturando. Al descubrir bien de dónde provenían aquellos gritos, se dio cuenta que provenían de la parte de hasta atrás, del lado izquierdo donde se encontraba el área de la bomba de agua. Su sorpresa fue inmensa,
pues esos gritos provenían de donde se decía que salía aquella criatura. A lo lejos alcanzaba a observar claramente cómo dos de sus compañeros forcejeaban con lo que parecía ser un hombre de gran corpulencia. Al mirar detenidamente, se dio cuenta que no era una persona como cualquier otra, sino que más bien parecía ser una extraña criatura con piel color negra, enormes brazos negros y muy anchos. Al mirar esto, mi padre quedó perplejo. No podía creer lo que estaba observando. Cuenta que vio perfectamente cómo aquella criatura tomaba con sus brazos uno por uno a sus compañeros y los fracturaba de sus manos, piernas, y al final les quebraba el cuello con gran facilidad. También dice que vio cómo a estos ya muertos, ese ser del mal los arrojaba al río. Al hacer esto pudo notar cómo aquella criatura se dio cuenta que mi padre lo estaba observando, a lo que mi padre solo hizo por agacharse y retirarse lo más rápido posible de aquel lugar. Corrió hacia la caseta de vigilancia y le dio a conocer esto a los guardias. Lo que no entendió mi padre fue que al contarles esto, ninguno de los dos guardias le hicieron caso. Lo tomaron con bastante normalidad. Dice que incluso uno de ellos, con una gran carcajada, le dijo: «Mira, mano, será mejor que no abras la boca de lo que acabas de ver. Y si bien te va antes de que se lleguen a aparecer los patrones, será mejor que ya te hayas ido de aquí. Tú bien sabes que todo aquel que aquí se ha dado cuenta de algo turbio o ha visto al amigo, no ha salido vivo para contarlo. Te recomiendo que dejes este trabajo, pues él ya te vio. Las cosas aquí son así. Nosotros aquí solamente recibimos órdenes y los patrones son muy estrictos». Al escuchar todo esto, mi padre estaba bastante confundido por todo lo que estos vigilantes le decían, pero bien sabía ya de todos aquellos rumores que se contaban de aquellos hombres desaparecidos en la fábrica, sin explicación alguna. Después de aquellos sucesos, mi padre siguió trabajando por muchos años más. Él jamás contó nada de lo que había visto, sin embargo siempre vivió atormentado por la imagen de aquella criatura que vio aquella noche. Decía mi padre que él siguió trabajando ahí hasta que la fábrica cerró por completo. Él siempre sostuvo, después de lo vivido en aquel lugar, que los dueños tenían cosas con el innombrable, y que este era el motivo y la razón de que la fábrica de café hubiera ido a la quiebra décadas después. Habría sido porque uno de los nietos de los dueños habría traicionado aquel pacto con el innombrable, al haber bautizado a su primer hijo y haber contraído matrimonio por la iglesia. Estos eran los rumores de la gente. Al hacer esto, todo aquel pacto se vendría abajo, trayendo consigo el decline en los negocios de la familia de los dueños. Esto nunca se pudo comprobar realmente, pero bien era sabido que aquellas familias vivían con riquezas inmensas y que de la nada se fueron desapareciendo sus tierras, propiedades, ganado. Todo se acabó. Decía mi padre que todas aquellas personas se fueron muriendo, si bien de causas naturales, pero a muy temprana edad, a excepción de aquel hombre y su familia, quien se habría hecho a un lado de todas aquellas cosas turbias de sus antecesores, volviendo al camino de Dios, siendo este hecho lo que lo ha salvado de haber desaparecido como el resto de toda su familia. Actualmente, hoy en día, aún sigue abandonado aquel lugar, donde alguna vez fue una de las fábricas más importantes del estado de Veracruz. Aún se dice que por las noches se pueden escuchar los lamentos de todos aquellos hombres que murieron devorados por aquella criatura, que a ojos de mi padre pudo comprobar que era real. Él fue un real testigo de todo aquello en sus años mozos y productivos de vida. En la actualidad mi padre ya no vive, pero le guardo un gran cariño y respeto por todo lo que me enseñó en vida. Me enseñó a trabajar y ser responsable con mi familia. Estas experiencias que les puedo contar ahora son gracias a él. Espero que les haya gustado mi anécdota. Muchas gracias, amigos, por haber escuchado esta historia. Nos vemos en una próxima muy pronto. Bendiciones para todos.